Mi nombre es Fernando Páez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Bautista. En 36 años es la primera vez que hemos cerrado las puertas de nuestra iglesia y queremos a través de este medio compartir el mensaje de la palabra de Dios que domingo a domingo lo vamos haciendo. Quisiera pedirles por favor que busquen en su Biblia el Salmo 46. Vamos a utilizar este salmo para ver cómo una persona puede confiar en Dios en momentos difíciles. Así es que busquen el Salmo 46 por favor y vamos a orar y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Oremos por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder reunirnos como tu pueblo, Señor, para poder escuchar tu voz. Queremos pedir tu bendición sobre este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su Biblia, en el Salmo 46, la Biblia dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramarán las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Vamos a revisar todo el Salmo, pero vamos a leer solo hasta ahí. Cuando hablamos acerca de confiar en Dios en momentos difíciles, como en nuestro país estamos viviendo esos momentos difíciles, debemos pensar cómo está nuestra fe y cómo está nuestra confianza en el Señor. La verdad es que cuando estamos en problemas y dificultades son los momentos donde realmente se prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es fácil hablar de la confianza en Dios cuando todo marcha bien. Y la verdad es que cuando enfrentamos problemas es cuando nuestra confianza en el Señor se prueba de verdad. Es importante darnos cuenta también que nuestra reacción ante los problemas y ante las dificultades es una enseñanza importante para la gente que está a nuestro alrededor. Nuestra reacción ante los problemas, nuestra reacción ante las dificultades, muestra realmente qué confianza nosotros tenemos en Dios. En este Salmo 46 nosotros podemos encontrar 4 respuestas a 4 preguntas que quisiera hacer esta mañana. La primera pregunta es: ¿cuáles son los problemas que estás enfrentando tú? Si pensamos en la situación política de nuestro país, sabemos muy bien cuáles son los problemas. Es interesante que el Salmo 46 lista 5 problemas. El versículo 1 habla de tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y atrás de esa tribulación se engloba una serie de problemas como calamidades, angustias, conflictos, aflicciones, enemistades. Nos habla de ese problema. En el verso 42 nos dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Habla de terremotos. El verso 3 dice: aunque bramen y se turben sus aguas. Habla de inundaciones y tsunamis. El verso 3 dice también: y tiemblan los montes a causa de su braveza. Habla de erupciones volcánicas. El verso 6 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos. Bramaron las naciones, rugen las naciones. Esto habla de un conflicto político. Así es que en este pequeño listado de cinco problemas de los que habla el Salmo 46, cada uno de nosotros podemos identificarnos con alguno de esos problemas. Si pensamos en el país, vamos a saber identificarnos con ese problema en especial y cómo nosotros hemos visto el conflicto y las dificultades que nuestro pueblo, que nuestro país está atravesando.
Así es que no es muy difícil contestar a la primera pregunta, ¿cuáles son los problemas que estás enfrentando? Si hablamos como país, sabemos cuál es el problema. Una segunda pregunta que podemos ver es, ¿quién es nuestro Dios? Observa, por favor, el versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es. Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra amparo significa literalmente un lugar de confianza. Está enfatizando la protección de Dios. Dios es nuestro amparo. ¿Has sentido tú que Dios es tu amparo en estos momentos difíciles? El verso 1 continúa diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. La palabra fortaleza hace referencia a un lugar construido que se denomina fortaleza. Ha sido hecho con el objetivo de proteger a aquellos para que se encuentren bien en ese lugar. La palabra fortaleza enfatiza la fuerza de Dios al enfrentar los diferentes problemas que se nos presentan. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. El verso 1 nos dice, ¿qué más es Dios? Nuestro pronto auxilio. La frase pronto auxilio enfatiza lo tremendamente disponible que está Dios para ayudarnos. Él no está ocupado, Él no está escondido, Él es un pronto auxilio. Y quizás en momentos difíciles como los que enfrenta nuestra nación, uno puede haber sentido que Dios estaba ausente, que Dios no está muy interesado en lo que nos sucede, pero la verdad es que Él es pronto auxilio para nuestras tribulaciones. El versículo 7 nos da otro elemento de quién es Dios. El texto dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Verso 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esa frase, nuestro refugio, traduce una frase que significa Dios es nuestro lugar elevado. Los lugares altos y elevados eran los lugares donde la gente iba para protegerse. Ahora, es importante que nosotros observemos estos versículos, el versículo 1, el versículo 7 y el versículo 11, y observemos si Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. ¿Sabes? Es interesante cómo aquí se presenta a Dios con ese término, nuestro, no mío, no tuyo, nuestro. ¿Sabes? Dios puede ser el amparo de otros, la fortaleza de otros, el pronto auxilio de otros, el refugio de otros. Pero es importante preguntarnos, ¿es Dios de manera personal? ¿Es Dios para ti tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu refugio? Es triste para mí observar cómo en las redes sociales, aún incluido creyentes, tienen facilidad para compartir todo lo que está sucediendo en el país. Y la verdad es que hay muy poco de Biblia en todas esas publicaciones. En estos momentos es cuando necesitamos, mucho más que en otros, necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios y recordar que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio, Dios es nuestro refugio. ¿Sabes? Una tercera pregunta que quisiera contestar es, ¿qué hace nuestro Dios? Observa el versículo 3, aunque bramen y se turben sus aguas. Y el verso 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El verso 4, el verso 5 dice, Dios está en medio de ella, no está conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Es interesante que esa frase, al clarear la mañana,
Es exactamente la misma frase que se traduce en Éxodo 14. En Éxodo 14 se relata un hecho histórico, el hecho de que el pueblo de Israel pasa a través de el Mar Rojo y cómo Dios al clarear la mañana llega a proteger al pueblo de Israel. Así es que la referencia con este hecho es importante. Es importante que nosotros nos demos cuenta que la historia, que las circunstancias, las cosas que han sucedido hasta el día de hoy, registradas en la palabra de Dios, nos muestra a un Dios soberano. ¿Qué hace Dios? Dios es un Dios soberano. Dios está en control de todo lo que sucede. Puede parecer que Dios ha perdido el control, puede parecer que Dios no está interesado en estas cosas políticas y en estas dificultades y problemas, pero la verdad es que no es así. Es importante que nosotros confiemos y recordemos que el Dios en el que confiamos es un Dios que está en control de lo que sucede. Pero no solo el texto hace referencia a su soberanía, sino también a su presencia. El verso 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. El versículo 11 repite las mismas palabras: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nosotros podemos sentir, podemos experimentar la protección de Dios, el hecho de que Dios está con nosotros, y si somos creyentes, Dios está en nosotros. Así es que contamos con la presencia de Dios. Dios lo que hace es estar en control de su creación. Lo que Dios hace es darnos su presencia para que nosotros podamos confiar. ¿Sabes? La última pregunta que quisiera contestar es: ¿tienes confianza en Dios? Observa nuevamente los versículos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El verso 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El verso 2 empieza con una frase de conclusión, por tanto, ligada al versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no en la teoría, sino en la realidad, nosotros podemos llegar a no temer. Es interesante esa palabra, temer, porque una de las cosas que podemos sentir en medio de la convulsión y en medio de los problemas y en medio de las dificultades y en medio de todo lo que observamos en las noticias y lo que observamos que pasa en nuestro pueblo, parece que no es posible no temer. Y es importante que nosotros podamos definir el concepto que está atrás de esa palabra temer para puntualizar lo que Dios quiere decirnos. La confianza no es un pensamiento positivo. No es decir, yo confío en Dios, nada va a pasar. La confianza no se genera por una recomendación, porque alguien nos diga, mantén la calma. Eso no elimina el temor. La confianza tampoco es un falso positivismo de que nada va a suceder. La confianza ni siquiera es una convicción. La confianza es dada por una relación. ¿Quién es Dios para ti? Y en la medida de tu respuesta, tú sabrás si tienes confianza en Dios. Dios es. No dice Dios será. No dice quizá. Dios es. Y si tú y yo tenemos una relación cercana, estrecha, diaria, profunda, práctica con Dios, entonces podremos sentir la confianza en nuestro Señor. ¿Sabes? Hay una diferencia entre la palabra temor y la palabra
miedo. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. La palabra remover habla de algo difícil, habla de una catástrofe, habla de algo tremendo. Y como en un problema, como en una dificultad sumamente complicada, se nos puede pedir que nosotros no temamos. Parece ser una conclusión equivocada que nos da el salmista. Y la verdad es que el problema se halla en el concepto que nosotros tenemos atrás de las palabras miedo, susto, temor, pánico, pavor, terror, temor. Pensamos que todas son sinónimas y así lo expresamos en nuestras definiciones. Y la verdad es que no es incorrecto tener miedo, asustarse, sufrir, llorar por los problemas que podemos estar enfrentando, porque aún con todas esas expresiones, nosotros podemos saber que Dios está en control. Así es que no es falta de fe, no es falta de confianza cuando tenemos miedo y cuando puede ese miedo llegar a ser pánico, pavor, intranquilidad por lo que nos sucede. La palabra temor, como lo usa el versículo 2, está ligada a la confianza en Dios. Así es que aunque parezca incongruente, uno puede tener miedo, pero a la vez tener confianza en Dios. Uno puede sentir la intranquilidad de lo que sucede en nuestro país y aún así confiar en Dios. La confianza es esa seguridad de que Dios está en control. Es esa convicción de que Dios es el que está al frente, es el que nos cuida, es el que nos protege. Y esa confianza no es afectada por las circunstancias difíciles que podemos enfrentar. Así es que cuando el salmista dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y nosotros debemos saber que lo que sea Dios para nosotros, no en la teoría, sino en la práctica, en verdad afectará a nuestra confianza. ¿En quién confías? ¿En un gobierno? ¿En políticas adecuadas? ¿En decisiones correctas que otros tomen? ¿O tu confianza está en Dios? Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Es así para ti? En la práctica, Dios es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio. Como dije, puedes sentir miedo y puedes tener incertidumbre de lo que va a suceder mañana. Pero nuestra confianza en el Señor tiene que ver no con un pensamiento positivo, tiene que ver con una relación estrecha que tú y yo mantenemos con nuestro Dios. Él está en control. Aunque a veces no parezca, Él está en control. Y si Él está en control, no importa, aunque la tierra sea removida. No debemos temer. Él está en control. ¿Sabes? Quisiera terminar con una palabra de oración. Quisiera recomendarte a ti, padre de familia, a ti creyente, que tú puedas reunir a tu familia, que puedan
sentarse y juntos ver el mensaje, este mensaje de la palabra de Dios. Puedes cantar con tu esposa, con tus hijos, algunas canciones cristianas. Alabar al Señor en este día. Este día es el día del Señor. No importa dónde estamos, no importa si hoy nos tocó transmitir un culto desde la sala de una casa y no pudimos reunirnos en nuestro hermoso templo. Pero la verdad es que tú puedes dedicar este día al Señor porque es el día de Él. Alábale, adórale. Agradécele porque Él está en control, agradécele porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque el corazón en momentos pueda sobresaltarse por cosas que están sucediendo, la confianza debe estar sin alteración. Que Dios sea para cada uno de nosotros nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro castillo fuerte. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por este día, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de situaciones difíciles como las que enfrentamos, podemos confiar en que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro refugio. Ayúdanos a saber, Señor, que la confianza no se genera por un pensamiento positivo, por una frase de un texto bíblico. La confianza se construye a través de una relación cercana y diaria contigo. Y aun cuando podemos tener cierta incertidumbre de lo que va a suceder mañana, qué bueno saber que tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, bendiciones. Continuemos orando por nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos. Bendiciones.